Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir invocando primero que todo a la Santísima Trinidad, para que ella sea la que dirija esta pequeña reflexión y esta pequeña enseñanza, que es la última enseñanza que voy a realizar en este año 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que todo quiero agradecerle a Dios por su infinito amor, por su infinita misericordia, por darnos, primero que todo, darme a mí ese día lleno de paz, ese día maravilloso que me regala hoy, donde me da salud, donde puedo estar unido con mi familia, donde todos estamos bien. Gracias al Señor también por todas las cosas que me ha dado, por las bendiciones que me ha dado. Este 2025 para mí fue un año bueno, espectacular, maravilloso. El Señor ha sido demasiado bondadoso conmigo, demasiado misericordioso conmigo, porque en primer lugar he podido cumplir con dos tareas que tengo y que quiero seguir teniendo. La primera tarea es el servicio que yo le presto a Dios y a la iglesia. Esa es mi primera tarea y la más importante. Mi otra tarea es la de mi familia, la de mi hogar, el entorno en el que yo estoy con mi familia. Esa es otra tarea importante que yo tengo, la de tratar de día a día que mi familia siga permaneciendo unida. El Señor nos invita a nosotros a que haya unión tanto en la familia, unión tanto en el trabajo, unión tanto en la iglesia, unión tanto en la escuela, en los colegios, mejor dicho, que haya unión donde nos encontremos. Por eso Él mismo dijo, allá en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. Esa es la tarea que el Señor nos pone a nosotros. Y gracias a Dios, este 2025 he podido cumplir con esas dos tareas. Eso no quiere decir que en el trayecto del año no hayan habido inconvenientes, dificultades, problemas. Claro que sí. Más que todo, fallecimiento de personas queridas. Pero entonces el Señor siempre ha estado ahí y nos ha fortalecido a cada uno de nosotros. Estoy muy feliz y contento porque este año he podido cumplir con mi tarea, he podido cumplir con mi trabajo, y también esperando que este año que viene, en el 2026, sea un año también donde yo pueda seguir ejerciendo esa tarea que el Señor me ha pedido y que yo quiero continuar hasta que el Señor lo requiera, hasta que el Señor lo mande. Para mí es muy importante la formación, la evangelización, el formarme cada día. Por eso yo trato de formarme cada día en la fe, en conocer más a Dios, en conocer más a Cristo, en conocer más a la iglesia y poder transmitir todo este conocimiento y toda esta sabiduría que Dios me ha dado, Quiero agradecerle también de una manera muy especial a todos aquellos hermanos en la fe, aquellos hermanos que han sacado un tiempo para ver mi trabajo realizado, para ver ese trabajo que yo empecé a hacer
porque yo dije, el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros a ser discípulos de Él, a ser testigos fieles de Él y ayudar en la formación, ayudar en el mensaje. Él, allá en Mateo 28, 19 dijo, vayan por todo el mundo a ser discípulos míos, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dijo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y ese es el trabajo que yo quiero realizar. Enseñarles a aquellas personas, ya sea que tengan conocimiento o que no tengan conocimiento, todo lo que Jesucristo nos ha mandado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que la iglesia nos da, nos enseña. En este caso serían los sacramentos, y sería también los dogmas que la iglesia nos regala, y a través del catecismo de la iglesia. Entonces, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, hermanos, por esa motivación, por ese tiempo que ustedes han sacado para ver mis videos, ya sea en YouTube o ya sea en TikTok. Espero que esos videos les hayan ayudado mucho en este año, que les haya podido ayudar en algún momento de su vida de fe, de su vida espiritual. Invitarlos a que continúen ayudándome a realizar ese trabajo. Este año yo quise hacer algo diferente, y fue que mandar el Evangelio todos los días, porque la iglesia nos dice a nosotros que si nosotros escuchamos o leemos el Evangelio todos los días, todas las lecturas que la iglesia nos manda, lo que es la primera lectura, lo que es el Salmo, lo que es el Evangelio, o lo que los domingos nos mandan a nosotros, que también viene acompañada de la segunda lectura, todo ese trabajo, la iglesia dice que si durante 3 años seguidos lo hacemos, nosotros hemos leído la Biblia completa. Y eso es lo que yo quiero con ustedes, hermanos, que me acompañen día a día para que en 3 años, si logramos hacerlo, hayamos podido leer la Biblia completa. También la lectura de los salmos. He querido enviarle todos los días la lectura de los salmos, porque los salmos son alabanzas que se le hacen a Dios. Los salmos son oraciones, son alabanzas que se le hacen a Dios. Entonces, a Dios siempre hay que honrarlo, hay que alabarlo y hay que adorarlo. Entonces, una de las formas de demostrarle que nosotros amamos a Dios y que podemos mostrar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro sentimiento, todo lo que podamos sentir por Él, lo podamos mostrar a través de los salmos. Entonces, ese es un trabajo que yo quiero seguir realizando. También, por ejemplo, las reflexiones que yo a veces hago con los evangelios que nos mandan. A veces porque ahí nos habla de la doctrina de la iglesia, entonces es bueno que nosotros tengamos conocimiento de eso también, de qué es lo que la iglesia nos da, qué es lo que la iglesia nos enseña, porque la iglesia, que es base y columna de la verdad, es la que tiene esa verdad, y esa verdad debe ser revelada, y que es Jesucristo. Entonces, por eso nosotros debemos ser fieles a la iglesia también, y fieles a la tradición. Un católico que no crea en el magisterio de la iglesia, que no crea en la tradición o en las Sagradas Escrituras, no es un verdadero cristiano católico. Entonces la invitación de este año que viene, el 2026, es para que ustedes no desfallezcan, sino que continúen con este trabajo, para que en 3 años nosotros podamos decir: yo ya leí la Biblia, yo ya leí la palabra de Dios,
y así seguirlo haciendo sucesivamente. Por eso es que ese es mi trabajo, de mandarles el Evangelio todos los días. Quiero agradecerles, hermanos, y darle gracias a Dios, a cada uno de ustedes, a cada uno de sus familiares, de los que están componiendo su familia, su hogar, ya sean sus esposas, sus hijos, o esposos o hijos, o abuelos, nietos, sobrinos, primos, todos los que conformen su núcleo familiar. Que el Señor los bendiga, que este año que está terminando hoy, 31 de diciembre, lo terminen bien, lo terminen en paz, lo terminen, ojalá que aquellas personas que no se han podido reconciliar con algunos familiares o amigos o vecinos, lo hagan, para que el año entrante ya empiecen siendo criaturas nuevas, empiecen a ser criaturas nuevas, para que el Señor los tenga en cuenta y los bendiga ese año que comienza, año 2026. Gracias de todo corazón. Los quiero mucho a todos ustedes, hermanos, y sigan por favor acompañándome en ese trabajo que estoy realizando. De antemano, un abrazo para todos, un feliz año para todos, que el año 2026 sea un año donde nosotros podamos cumplir lo que el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que esté lleno de amor, que esté lleno de esperanza y sobre todo que esté lleno de ¿qué? De fe, de amor, esperanza y fe. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Y para terminar con esta pequeña reflexión de fin de año, quiero terminar con unas palabras que el apóstol Pablo nos va a decir hoy en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9 y 10, y luego del 12 al 17. Pablo nos da ahí una recomendación que yo quiero tomarla para mí y también para que ustedes la tomen, para ustedes, y que ojalá nosotros la podamos obedecer. Ojalá que nosotros la podamos obedecer y que este año 2026 el Señor nos dé la sabiduría, el conocimiento y también el temor de Dios, para que nosotros podamos hacer podamos nosotros agradarle a Dios y no agradarle al mundo ni a los hombres. Dice Pablo: no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Cuando nosotros fuimos bautizados, en el momento que nosotros fuimos bautizados, que fuimos revestidos de Cristo y que inmediatamente recibimos unas gracias ahí, entre esas pertenecer a la iglesia de Cristo, aceptar a Cristo y ser hijo de Dios y recibir el Espíritu Santo, dice Pablo que ya nos hemos despojado del hombre viejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo malo que hayamos hecho, todo lo pecaminoso, el pecado, todo aquello que nos aleja de Dios, que nos aparta de Dios, que ya lo hayamos dejado, dice Pablo. Dice, y de sus vicios. Si algunos tienen vicios, costumbres, hábitos que no son buenos, que no son agradables a los ojos de Dios, es mejor dejarlos, como por ejemplo el trago, de pronto personas que les gustan drogarse, de pronto aquellas personas que viven en concubinato, en fornicación, aquellas personas que viven en adulterio, personas que de pronto han llevado una vida llena de rencor, de resentimientos, o sea, dejar todas esas cosas que contaminan el alma y que nos hace alejar de Dios. Dice, y se revistieron del hombre nuevo. Dice, y se revistieron del hombre
nuevo. Al ser nosotros bautizados, ustedes ya saben que nuestros pecados son perdonados. Y a la vez, como le dije, pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios, somos herederos del reino y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo, ya somos renovados, ¿sí? Dice, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Nosotros siempre tenemos que tener la mirada, ¿a quién? A Dios, a Cristo, a la iglesia. Siempre tenemos que tener nuestra mirada en ellos, en Dios, Creador, en su Hijo Jesucristo, Salvador y que murió por nosotros, y en la iglesia. Y dice, ahí no sea, dice, para alcanzar el perfecto conocimiento. Luego dice Pablo, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. Entonces Pablo dice, si nosotros ya estamos revestidos de Cristo, seguimos con esa vestimenta, promoviendo la gracia, que es Cristo, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandatos, dejando atrás lo viejo, preocupándonos por lo nuevo. Entonces dice Pablo, somos sus santos muy queridos. Entonces vamos a ser unos santos muy queridos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de Jesucristo, la voluntad de la iglesia. Dice, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Entonces Pablo nos invita ¿a qué? A tener compasión. ¿A tener qué? Compasión. ¿Compasión con quién? Entonces Pablo nos pide que tengamos compasión tierna. La invitación que Pablo nos hace a todos nosotros. Dice la bondad. La bondad siempre debe existir en nosotros. El ser bondadoso con aquella persona que lo requiera, que lo necesita. Dice la humildad. La humildad siempre debe existir. Por eso que cuando nosotros vayamos a salir a alguna parte, siempre debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros eso, que nos dé humildad, que nos dé compasión, que nos dé bondad, que nos dé piedad, todas esas cositas, y sobre todo temor de Dios. ¿Para qué? Para que siempre nos vaya bien y también nosotros podernos portar bien. Entonces dice, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, ser manso. Jesús dijo, sean mansos y humildes de corazón. Entonces, esa es como un mandato que el Señor nos da. Entonces, la mansedumbre, la paciencia. Eso es otra virtud que nosotros debemos practicar y que debemos pedirle nosotros al Espíritu Santo todos los días. Lo que es la humildad y la paciencia y el temor de Dios son cosas que nosotros deberíamos pedirle siempre al Señor, al Espíritu Santo, para que Él siempre nos dé esa fortaleza de poder nosotros cumplir con eso, porque cuando nosotros a veces no nos llenamos de humildad o no nos llenamos de paciencia o nos olvidamos de que debemos hacer la voluntad del Señor y no nos acordamos de que tenemos que tener temor de Él, entonces, y no hacemos su voluntad, podemos cometer nosotros muchos errores en el trayecto del día. Entonces, nos invita a eso. Vuelvo a leer. A compasión tierna, a la bondad, a la humildad, a la mansedumbre y a la paciencia. 5 virtudes que el Señor nos está invitando a nosotros que realizamos.
Y esas virtudes son las que nosotros debemos tener siempre en cuenta y siempre pendientes. Dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Habla del perdón. Si hay de pronto un resentimiento con alguno, con algún amigo, con algún familiar, con algún vecino, es tiempo de que nos reconciliemos, es tiempo de que pidamos perdón. Al Señor también Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo yo perdonar a una persona? Él le dijo, hasta 7 veces 7, y Jesucristo le dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea, que siempre debemos estar dispuestos, ¿para qué? Para perdonar, para reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Entonces dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra el otro, dice, como el Señor los perdonó una vez, hagan ustedes lo mismo. Entonces ahí Pablo nos está recordando a nosotros que Dios nos perdonó a nosotros. Que Dios perdonó a nosotros toda esa, se puede decir que toda esa maldad, toda esa injusticia, toda esa dureza de corazón, toda esa soberbia, todo eso que nosotros hayamos sentido alguna vez, el Señor ya nos la perdonó. Entonces dice Pablo, así como Dios los perdona a ustedes, ustedes también deben hacerlo, dice. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor. Entonces, acuerde lo que yo le dije hace ratico, lo que decía Pablo en 1 Corintios 13:13, que una de las cosas que yo los invitaba a ustedes era al amor, a la esperanza y a la fe. A la fe, que no perdiéramos la fe. Entonces, uno de los dones más importantes es el amor. Entonces, Pablo nos invita a ¿qué? A ponernos la vestidura, a ponernos el cinturón del amor. Del amor. Dice que lo hace todo perfecto. Si una persona realmente ama de corazón, de verdad, esa persona nunca va a hacer algo que vaya a perjudicar a la otra persona, que le vaya a hacer daño a la otra persona. Para saber realmente qué significa la palabra amor, porque es que la palabra amor está muy, ¿cómo es? Muy flageada, se puede decir. Pero si queremos saber realmente el verdadero sentido del amor, o lo que realmente significa el amor, los invito a que lean 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 en adelante, que Pablo, 5 o 6 en adelante, Pablo ahí habla de lo que realmente, ¿qué hace una persona que realmente tiene amor? Da amor. Dice, así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Entonces, ¿qué es lo que más queremos nosotros? Que haya paz. Que haya paz en nuestro hogar, paz con nuestros hijos, paz con nuestra esposa, paz con nuestros vecinos, paz con el gobierno, o sea, que haya paz en todas partes, ¿cierto? Y el Señor dice, si ustedes quieren una verdadera paz, revístanse con el cinturón del amor, dice, con el amor. Y si a eso va acompañado de la bondad, de la humildad, de la paciencia, del perdón, de la mansedumbre, eso que Pablo nos nombró antes, imagínense, muchísimo mejor. Entonces, dice, finalmente sean agradecidos, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Pablo nos invita a que nos formemos a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Dice Pablo, que la palabra de Cristo, ¿dónde la conseguimos? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces nos invita, dice, habite, se sienta a gusto en ustedes. O sea, que la podamos disfrutar. Así como dijo el profeta Ezequiel allá en el capítulo 3, cuando Dios le dijo a Ezequiel que se comiera ese rollo. Y dice Ezequiel, yo me lo comí todo, dice. Al principio me supo amargo, pero después me supo a miel. Entonces, la palabra de Dios hace eso.
Entonces dice, sigamos, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar. Entonces, dice, tengan sabiduría, nos está diciendo, pidan sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan enseñar y aconsejar. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando aconsejamos, nos aconsejamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros se nos olvidamos pedir sabiduría. Entonces, bueno, entonces dice Pablo que si queremos aconsejar bien, si queremos, debemos ¿qué? Pedir sabiduría, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Entonces sigue diciendo Pablo, dice, canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Canten con gratitud, salmos, porque yo les invité a ustedes, que por eso yo les envío el salmo todos los días, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces dice Pablo, termina Pablo diciendo, si ustedes quieren ser agradecidos con Dios, si ustedes quieren honrar a Dios, lo pueden hacer como ustedes quieran, hacerlo, siempre y cuando todo lo que hagamos le agrade a Dios, todo lo que hagamos sea para agradarle a Dios, y por eso nos invita, háganlo con cantos, con himnos, con alabanzas. También hágalo teniendo lo que Pablo nos recomendó antes, siendo pacientes, siendo humildes, siendo bondadosos, siendo piadosos, también leyendo las Sagradas Escrituras y cumpliendo con sus mandamientos. Bueno, entonces esto es lo que quería yo terminar con ustedes, acabarle de explicarles a ustedes. Espero que esta pequeña reflexión que les he hecho de lo que el apóstol Pablo nos manda sea de agrado. Y nuevamente les deseo un año terminado 2025, que la pasen bien, que la pasen tranquilos, en paz, con sus familias, con sus hogares, y recibiendo nuevamente el año 2026 con paz, con amor, con esperanza, con fe. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga cada día más. Entonces, feliz año para todos, feliz comienzo 2026. Un abrazo para todos.